Muy buenas tardes. Gracias por su sintonía a esta conferencia de prensa. Me acompañan los 4 viceministros. Iniciaremos esta presentación con una gráfica sobre lo que son los casos activos de COVID-19. Llama mucho la atención y quiero que pongan énfasis en la gráfica. Aparece desde el primer caso que tuvimos, que fue el 13 de marzo, hasta el día de hoy. Podemos observar en la gráfica que desde el día 13 hasta el día 11 de mayo, nosotros mantuvimos una fase de prevención y contención bastante extensa. Y gracias a esto y a todos los lineamientos que dio el señor presidente, el doctor Alejandro Yamatei, logramos hacer esta fase de contención bastante larga. Si podemos observar en la gráfica, el 10 de mayo se nos elevó el número de casos. Fue cuando empezamos ya con la alza de casos positivos. Y hasta el día de hoy vemos la elevación de casos que hemos tenido. Siempre agradezco todo el apoyo que el pueblo de Guatemala ha dado, conseguir las medidas preventivas, conseguir todas las disposiciones del señor presidente. La siguiente gráfica va a ser presentada por el doctor Eric Muñoz, quien es el viceministro de Atención Primaria en Salud. Muy buenas tardes. Aquí podemos observar un histograma de frecuencias de los casos registrados. Son casos recuperados COVID-19. Donde hubo el mayor pico fue el 27 de mayo, que se registraron 204 casos. Ese fue el día en que más se registraron casos recuperados. De ahí podemos observar hacia el 29 de mayo solo fueron 83, hacia el 3 de junio fueron 105 y el último pico que podemos decir son el del 7 de junio, que fueron 128 casos. Esta gráfica es realizada diariamente, se mantiene activa para poder monitorear el comportamiento de los casos recuperados de COVID-19. En la siguiente gráfica encontramos el comportamiento de casos COVID-19. Para la primera línea, ya lo mencionó el señor ministro, que fueron 8.221 total de casos que se han registrado. En la parte de en medio, por decirles, de la gráfica, tenemos los activos, que son 6.399 y 1.504 recuperados en la gráfica inferior. Este es el comportamiento de casos de los tres modalidades que podemos mencionar hasta el momento. Muchas gracias, señor ministro y señores viceministros. Enviamos un cordial saludo a toda la población, a los medios de comunicación que siguen esta conferencia de prensa por canal de gobierno y por los distintos medios de comunicación, quienes hoy durante el día nos enviaron sus consultas para ser realizadas durante esta rueda de prensa. Vamos a iniciar con las preguntas de las señoras y señores periodistas. Tenemos la pregunta de la periodista Coralia Orantes de nuestro diario, dirigida para el señor viceministro de Hospitales, el doctor Germán Schell. Anoche el doctor Edwin Asturias, director de la COPECOVID, habló que el Roosevelt y el San Juan de Dios serán designados para atender los casos más graves. Ella pregunta, ¿qué pasará con el resto de casos que ven estos hospitales? Muchísimas gracias, muy buenas noches. Quiero enviar un saludo a todos ustedes y un agradecimiento muy especial a todos nuestros médicos y personal en general de los hospitales que se están entregando a la atención de nuestros pacientes.
Pues como lo he dicho en varias ocasiones, los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios son hospitales que tienen una carga muy fuerte, casi podríamos decir que es una carga doble de trabajo, porque ellos están atendiendo los casos más delicados de COVID-19, son casos que los buscan, que no pueden ser despreciados, sino por el contrario deben ser atendidos inmediatamente, y eso por supuesto los obliga a tener una carga más alta aún de atender a los casos convencionales que se presentan no COVID en estos hospitales. Nuestro trabajo es tratar de desfogar esta recarga llevando pacientes intermedios al Parque de la Industria, al temporal de Quetzaltenango, y los casos leves y asintomáticos a los puntos 1 y posiblemente en un futuro el punto 2, que lo estamos ya preparando. Gracias, señor viceministro. Asimismo, pregunta para el señor viceministro técnico, el doctor Miguel Ángel Morales. También ayer el señor comisionado Asturias informaba que llegaríamos a realizar 5.000 pruebas diarias. Preguntan cómo llegaremos a realizar esas 5.000 pruebas si no hemos logrado pasar 1.500 a la fecha. Muy buenas noches. Agradezco la oportunidad para aclarar efectivamente este punto. Diariamente hemos ido incrementando nuestro número de pruebas. Sin embargo, nuestro objetivo todavía está por delante. Actualmente, por el curso que está teniendo la enfermedad, necesitamos también diariamente hacer más pruebas. Hemos recurrido, y será lo próximo a realizar, las pruebas de antígeno. Esta es una prueba siempre a través de un hisopado, pero el proceso de elaboración realmente es mucho más corto, es menos complejo. Esta es una prueba que se puede realizar en todos los hospitales. No necesitamos un equipo de laboratorio especial para esta prueba. Insisto, es una prueba en un hisopo, no es en sangre. Y entonces esta prueba se puede realizar, decía, en todos los hospitales y aún en los centros de salud. Eso nos va a dar un margen mayor de pruebas. Esta es una prueba económicamente más barata, más accesible, y que sí existe en el mercado un volumen mayor. Esto nos va a poder ir encaminando hacia ese 5.000 que estaba planteado ahí. Muchas gracias, señor viceministro. Asimismo, la periodista Lucía Contreras, de la agencia guatemalteca de noticias, consulta a qué acuerdos se llegó con el personal médico del Hospital Temporal del Parque de la Industria para solventar el tema de los contratos, luego de la reunión realizada ayer con el presidente Alejandro Yamatei, y cuándo se prevé que todos los trabajadores puedan tener un contrato firmado. Sí, gracias por la pregunta. Quiero informarles que gracias a la acción pronta, rápida del señor presidente, el doctor Alejandro Yamatei, se logró que unidades móviles de lo que es Contraloría de Cuentas y la Superintendencia de Tributaria, hay unidades móviles a partir de este miércoles de 8 a 12 de la mañana para atender y apoyar en todos los trámites administrativos al personal del Parque de la Industria. Esto se logró gracias al apoyo y, como les vuelvo a repetir, a la acción inmediata que tomó el señor presidente, el doctor Alejandro Yamatei. Muchas gracias, señor ministro. Pregunta para el viceministro de Hospitales, el doctor Shell. La periodista Susana Roca del hospital, ella indica que en el Hospital Roosevelt hay espacio para implementar 500 camas y consulta por qué no se han utilizado, ya que refiere que es información que un médico dio en una transmisión en vivo. Gracias. Que hayan 500 camas en el Hospital Roosevelt, como podrían haberlas en el Hospital San Juan de Dios también, no implica que podamos nosotros disponer de 500 camas para los pacientes de COVID.
Me refería yo hace un momento que los hospitales están tratando de cubrir los casos COVID y seguirán atendiendo, según la pregunta que respondí, todos los casos que necesiten ser atendidos de manera convencional, y para eso ellos tienen esta capacidad que podría ser de 500 o de menos o un poco más de camas. Sin embargo, que esto esté dispuesto o disponible para COVID es falso. Yo me comuniqué con el señor director, el doctor Barrientos, y él me indicó que era falsa esta noticia. Gracias, doctor Shea. Siempre una consulta para usted del periodista Douglas Gámez de La Hora. Respecto al personal médico que se encuentra en primera línea, tanto en hospitales temporales como en hospitales nacionales, él consulta sobre la cantidad de contagios de este personal, cuántos se reportan a la fecha, contagios así como decesos a causa del COVID-19. De médicos en particular expuestos, al momento tenemos 150 médicos contagiados, y de personal en general tenemos 225 casos. Gracias a Dios no tenemos ningún deceso de nuestro personal médico ni paramédico hasta el momento. Pregunta de la periodista Simei Dávila, señor ministro, en cuanto a los ensayos, ella consulta si ya se tiene previsto algún ensayo en buses rojos, y si fuera así, si ya están establecidas cuáles serán las rutas en las que podrían practicarse estos ensayos. Sí, por el momento se está analizando todo lo que es el transporte público, ya se tiene protocolo, pero todo esto será conjuntamente con COPRECOVID, así también como otros ministerios, con lo cual se hará la desescalada, pero por el momento no hay una fecha exacta de cuándo se hará esta prueba. Tenemos dos consultas para el doctor Borrallo, viceministro técnico. La primera de ellas es del periodista Eduardo Hernández de Radio Punto. Él consulta cuántas pruebas de COVID se procesan en un solo día. En promedio 900 a 1000 pruebas diariamente. Esto es importante que quede muy claro. Mientras estamos ahorita en la conferencia, hay nuevas pruebas que se están realizando, es decir, el dato es cambiante en cada momento. Están en varios hospitales realizando pruebas en este preciso momento, y al final de esta reunión obviamente el dato será diferente. Por eso es que no queremos concentrarnos en un dato preciso, porque cualquiera diría no es el que se mencionó en este momento, y es porque este dato es cambiante. Solo di un promedio de las que se hacen en el Laboratorio Nacional de Salud. Gracias, doctor. Asimismo, una consulta del periodista Ángel Mazariegos de la agencia OCOTE, siempre para usted. Él consulta por qué razón se está atrasando en dar resultado a pacientes que se les realiza la prueba del COVID-19, ya que, según el periodista Mazariegos, en algunos casos se demora el resultado hasta 10 días. Efectivamente, algunos de los factores que han llevado a esto es el siguiente. En el Laboratorio Nacional, que es un lugar donde se procesa el 80 al 90% de las pruebas, se hace a través de un método charité. Eso significa que este método no lo puede manejar otros hospitales, otros laboratorios que no tengan los recursos que tiene el Hospital Nacional. Eso nos ha complicado la situación, porque eso significa que todas las pruebas van directamente al Laboratorio Nacional. Hemos, en los últimos semanas, hemos incrementado el personal para laboratorio. Se han contratado un mayor número de biólogos, se han contratado también digitadores, con tal de que realmente las trabajadoras virólogas se dediquen exclusivamente a la parte de la evaluación de las pruebas. Pero todo ello ha hecho que se retrase nuestro resultado, debido a que algunas veces se retrasa por el volumen tan grande que tienen ellas para trabajar. Hemos pensado que algo que principiamos desde hace unas 3-4 semanas es la descentralización de la atención de esas pruebas en otros laboratorios. Es decir,
ir preparando otros laboratorios con tal de que no todo esté llegando al mismo lugar. Eso en el futuro, y esperamos próximamente, ya en la siguiente semana, poder enviar muchas de esas pruebas directamente a otro laboratorio y descongestionar el trabajo del Laboratorio Nacional de Salud. Muchas gracias, doctor. Pregunta para el señor ministro del periodista Alejandro Esite de la Red y otros medios de comunicación. ¿Qué opinión le merece la recomendación que hizo la Comisión de Salud del Congreso al señor presidente para que usted sea destituido? Sí, gracias por la pregunta. Esa es una decisión del señor presidente. Gracias, señor ministro. Pregunta del periodista Francisco Rodríguez de Emisoras Unidas para la señora viceministra administrativa, Elizabeth Quiroa. Hoy ante los diputados, Recursos Humanos de Salud indicó que se evalúa la posibilidad de que empleados de mantenimiento del Hospital Temporal del Parque de la Industria, cuyo contrato se dio por finalizado por no cumplir los requisitos, puedan optar a ser contratados bajo el renglón 029 y consulta si se procederá de esa manera. Gracias, buenas noches. Efectivamente, una reunión a la que fue citada la directora de Recursos Humanos, le hicieron esta pregunta y efectivamente ella respondió que el ministerio estaba haciendo un análisis sobre esa posibilidad en búsqueda de una solución a futuro, pero se tienen que hacer las consultas necesarias a los entes correspondientes. Muchas gracias. Pregunta para el señor viceministro de Atención Primaria en Salud, el doctor Eric Muñoz, del periodista Pablo Marroquín de TVQ. ¿Se tiene conocimiento de casos positivos que se hayan dado con niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley penal que se encuentran en hogares seguros o en los centros de detención? Sí, muy bien. Al momento se han identificado casos positivos COVID-19 solo con 9 niños y niñas y adolescentes en conflictos con la ley. Este dato estamos en conformidad y en acuerdo con la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, y también sabemos de 9 casos de niños migrantes de diferentes periodos de tiempo. Esa es la totalidad. Bueno, muchas gracias, señor viceministro, y gracias al señor ministro, señores viceministros y a la señora viceministra, así como también a toda la población que siguió esa conferencia de prensa y a los medios de comunicación. Gracias a todos. Quiero terminar esta conferencia de prensa dándole agradecimiento a todo el pueblo de Guatemala por continuar en esta lucha que enfrentamos todos contra esta pandemia. Gracias por respetar todas las disposiciones del señor presidente, el doctor Alejandro Yamatei. Todo el agradecimiento de corazón de los viceministros, el mío personal, a todos esos médicos que día a día están con esos pacientes que están padeciendo el COVID-19. Nuestro más sincero agradecimiento a los médicos, personal paramédico, al personal administrativo, al personal de epidemiología y a todas aquellas personas voluntarias que han decidido combatir esta pandemia, porque todos sabemos que juntos saldremos adelante. Muchas gracias.